FADU, ¿ya? Y bueno, hay quizá un conflicto, ¿no? Algunas corrientes sí están a favor y otras no, pero ya sí, actualmente se va, perdón, aplicando lo que es el FADU. Si recordamos, ya en semestres anteriores estudiamos, hablamos de lo que es el FADU. Cuando yo estoy en consejería, ya sea en clínica, salud pública, y es una mami con su pequeñito que va a cumplir 6 meses o ya tiene 6 meses, ¿no? Y me piden que hable de la alimentación complementaria. Lo primero que yo debo recordar es el FADU, ¿no? Que no es más que la frecuencia, eh, la alimentación, la densidad y la utilización biológica, ¿ya? Para ello, antes de abordar el tema, debemos recordar y tener siempre presente, ¿ya? Que todas las instituciones se convierten ya en, en hospitales, ¿no? En centros amigos del binomio madre y niño, ¿ya? A nivel país hay 11 pasos, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar una lactancia materna exitosa, ¿ya? Eso es fundamental, ¿sí? Porque se ha estimado que las prácticas inadecuadas de lactancia materna, especialmente lactancia materna no exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, esto por datos de la OMS, provoca 1,4 millones de muertes y el 10% de enfermedades entre niños y niñas menores de 5 años, ¿ya? Entonces, para garantizar todo aquello, están, ¿no? Estos 11 pasos, ¿ya? Que no los vamos a ver a detalle, ¿ya? Pero sí debemos tener presente, ¿no? Alguno de esos pasos. Por ejemplo, el paso 9, que nos habla de que no debemos, ¿no? Proporcionar, ¿ya? A los niños lo que son, ¿no? Las mamaderas, ¿no? Las tetinas, ¿ya? Si, y, si la mami por alguna razón no puede darle en ese momento, ¿no? Su pecho, ¿ya? Puede extraer, ¿no? La leche, por eso es muy importante que cuando yo hablo de lactancia materna, ¿ya? En, en la consejería, no solamente me voy a centrar en lo que es, ¿no? La lactancia, las posiciones, ¿no? Está bien todo aquello, ya que hable del signo del buen agarre, excelente, pero también yo debo darle la perspectiva nutricional, ¿ya? Y parte de aquello, ¿no? También está darle, ¿no? A la mamá opciones, especialmente a esa mamá que trabaja, esa mamá que quizá no puede estar con el niño todo el rato, ¿ya? Y quizá porque la vecina o X persona le dijo, entonces dale fórmula. No, no, porque también en el paso 11 nos dice, ¿no? De que está prohibido, ¿no? Todos los sucedáneos, ¿ya? Entonces nosotros debemos ser los primeros que enarbolan, o sea, esas banderas, ¿no? De que no sucedáneos, ¿ya? Y de no tetinas, no biberones, ¿ya? Por los efectos, ¿ya? Que estos tienen en los niños, ¿ya? Entonces, si yo también al hablar de lactancia materna hablo de la extracción segura, de la leche, la conservación segura, ¿ya? Cómo luego lo tiene que calentar, ¿no? Ah, cuánto es el tiempo de duración, ¿no? De una leche refrigerada, de una leche en la congeladora, ¿no? ¿Qué recipiente tiene que utilizar para guardar, ¿no? Que tiene que registrar la fecha, la hora, es muy importante. Que cómo tiene que administrar
el que está cuidando al niño, ¿no? Esa leche materna, ¿ya? Es muy importante. Todo ello para garantizar que el niño reciba, ¿no? Una alimentación de calidad, ¿ya? Es por eso, ¿no? Que debemos tener siempre en cuenta estos 11 pasos de la lactancia materna exitosa, ¿ya? Entonces, acá, ¿no? Para los trabajos posteriores, ¿ya? Eh, cuya temática vaya a ser la lactancia materna, vayan también, ¿no? Abordando, ¿no? Como les decía, ¿no? La extracción, la conservación segura de la leche materna, su administración, los peligros de la mamadera, ¿ya? Que de hecho, ¿no? Acarrea, ¿no? Muchos problemas, desde los problemas infecciosos, ya desde los problemas metabólicos, problemas odontológicos, problemas alérgicos, problemas digestivos, ¿ya? Y lo propio también con los sucedáneos, ¿ya? Muchas veces las diluciones de los mismos no son las adecuadas o está muy diluido o está demasiado concentrado que va a tener también ese efecto en el niño, ¿no? Desde una diarrea de tipo osmótica, ¿ya? Y no, pues todo eso va a tener un efecto en su crecimiento y desarrollo. Además de que ya es otro tema si hablamos de los biberones, de las tetinas, del tipo de plástico que está hecho, que tiene que ser free en BPA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos hay químicos, ¿no? Que ocasionan lo que son, ¿no? Son disruptores endocrinos, ¿ya? Y que esto se va acumulando en nuestro cuerpo y que si bien no va a manifestarse cuando tenga 1 año, 5 años, 15, sino, y ya en su etapa adulta, ¿no? Vemos, ¿no? Problemas, ¿no? Hormonales, ¿ya? Problemas de infertilidad, ¿no? En, 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 en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces, o problemas metabólicos, pero que vienen, ¿no? De esta disrupción, ¿no? Y bueno, ya es otra temática, pero igual por eso a que enarbolar, les decía, ¿no? Estos 11 pasos, ¿no? Y aconsejar, y sería bueno, ¿no? Que nosotros en nuestras consejerías hablemos de todo aquello, ¿no? Para que las mamis tomen conciencia, ¿no? Y bueno, ¿no? Aprendan de ello, ¿no? Bueno, ¿qué es la alimentación complementaria? Un momentito. Ahora sí. Bueno, ¿qué es la alimentación complementaria? Para mejorar la situación de los menores, ¿no? También, ¿no? De la familia, ¿ya? Tanto la OMS como la UNICEF, ¿no? Nos hablan, ¿ya? De qué es, ¿no? La alimentación complementaria. La OMS nos dice que es un proceso, ¿ya? Un proceso que inicia cuando la leche materna ya no satisface, ¿no? Ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante, ¿ya? Eso no quiere decir que la calidad en ese momento, ¿no? Que inicia a partir de los 6 meses, ¿ya? Eh, ha mermado, ¿no? Considerablemente. No, ya sigue teniendo. Recordemos, la leche materna, aparte de proteínas, grasas, vitaminas, minerales, tiene agua, ya, es más, tiene un 80% de agua, por eso tanto la OMS, la UNICEF nos recomiendan no administrar ningún tipo de líquidos ya antes de los 6 meses, porque con la leche materna ya está, ¿no? Y bueno, también tienen, ¿no? Factores bioactivos que favorecen el sistema inmunológico inmaduro del lactante, ¿ya? Entre otros factores antiinfecciosos, ¿no?
Y por eso, ¿no? O sea, sigue siendo importante, ¿ya? Por eso la administración es junto, ¿no? La alimentación complementaria más leche materna, ¿no? La UNICEF nos dice, ¿no? Después de los 6 meses de vida, ya se recomienda, y aquí nos empieza a hablar, ¿no? De una dieta diversa y frecuente, ¿ya? Luego, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la alimentación complementaria? Ahí está un detalle, ¿ya? Uno de ellos nos indica promover, ¿no? Un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico y cognitivo, ¿ya? Proveer nutrientes que son insuficientes en la leche materna, como ser hierro, zinc, selenio, vitamina D, entre otras, ¿ya? También enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas, promover y desarrollar hábitos ya de una alimentación saludable. Recuerden, estas etapas son cruciales para el niño y es por eso que se debe proporcionar, ¿no? Una alimentación de calidad, ¿ya? También favorecer el desarrollo psicosocial, promover una alimentación complementaria que permita ya prevenir factores de riesgo, ya como son alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión, síndromes metabólicos. Ahora, ya sabemos que una adecuada nutrición durante la infancia y la niñez temprana es esencial. ¿Para qué? Para asegurar que los niños alcancen todo su potencial en relación a su crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, a partir de los 6 meses, ¿qué pasa? Empieza a existir una brecha nutricional, ¿ya? Como ahí indica, ¿no? Hay una brecha nutricional, es la etapa de mayor crecimiento y desarrollo del niño, hay un mayor crecimiento del cerebro. Ahora, un momentito. Bien, ahora, lo que ven en pantallas es un estudio de la OPS y de la OMS, ¿ya? En el cual nos habla, ¿no? De esa brecha que les indicaba, que a partir de los 6 meses existe esa brecha, ¿ya? Es decir, de que las necesidades de energía y nutrientes del lactante perdón, comienzan a exceder, ¿ya? Lo aportado por la leche materna. De ahí, ¿ya? Es donde la alimentación complementaria ya se vuelve necesaria para llenar esa brecha de nutrientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si no introducimos alimentos complementarios en esta edad o administramos estos alimentos de una manera inapropiada, el crecimiento del lactante y obviamente su desarrollo se puede ver afectado, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ¿no? Lo que está en azul, ustedes ven, de 0 a 2 meses, ¿no? Su aporte energético ya en cuanto, bueno, a la leche materna, ya, pero a partir de los 6 meses, ahí está, ¿no? Hay un vacío, nos dicen, ¿no? De 200. La leche materna como tal le va a proporcionar unos 463, ¿no? Kilocalorías, ¿no? Pero va a haber ese vacío, ¿no? De 200. Entonces, ¿con qué debemos cubrir ese déficit, ¿no? Con la alimentación complementaria. En el cuadro que ustedes ven a la derecha, nos dicen, ¿no? Aparte, ¿no? La brecha de energía, ¿no? De proteína, pero también lo que les indicaba, ¿no? De hierro y de vitamina A, ¿ya? Entonces, por ello es muy importante que comprendamos ya que por qué se inicia a los 6 meses, ¿no? Primero porque hay esa brecha nutricional, ¿no? Que ya empieza a ser marcada, como ustedes van viendo en el gráfico de la izquierda, ¿ya? Y bueno,
En promedio, en nuestro país, los pequeñitos, ¿no? Debieran estar recibiendo unas 660, 680, ¿no? Calorías, ¿no? A partir, obviamente, de los 6 meses hasta los 23 meses, ¿no? En promedio, ¿ya? Ahora, ¿qué criterios son los que yo debo tener en cuenta al momento de iniciar la alimentación complementaria? Si bien todo esto no voy a, no a, qué sé yo, a detallarle a la mamá, ¿no? Pero yo tengo que tener en cuenta cuáles son esos criterios y por qué es importante que sea a los 6 meses, ¿ya? Primero, tenemos ahí la cartilla, ¿no? Su carnet, ¿no? Del seguro infantil, donde se va registrando, ¿no? Mediante la curva de crecimiento, incluso vemos, ¿no? El desarrollo del niño, de la niña, ¿no? Y bueno, también va registrando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, las vacunas, ¿no? Los suplementos que va a empezar a recibir el pequeñito o que ya está recibiendo, ¿no? Y eso es muy importante que siempre lo revisemos, ¿ya? Y tenemos acceso a aquello, ¿no? En consulta, las mamás ahí siempre dejan, ¿no? Su cartillita, nosotros podemos estar en ese momento revisando, así yo puedo saber, ¿no? Cómo está su desarrollo neurológico, que es el eh, primer criterio, porque antes de hablar, ¿no? Del desarrollo neurológico, no hay que olvidar que la alimentación complementaria implica cambios metabólicos y endocrinos que influyen en la salud futura del niño, ya que es, ¿no? Que va a ser un reflejo, ¿no? Del futuro adulto, ¿ya? Entonces, primer criterio, desarrollo neurológico, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Aquí creo que tengo, sí, los hitos del desarrollo para los 6 meses. Debo yo tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son aquellos hitos, ¿no? Los lactantes menores de 6 meses tienen, ¿no? Ese reflejo primario con la lengua, es el reflejo de la protusión, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que la lengüita, ¿no? La sacan para afuera, ¿no? Para los 6 meses, ¿qué pasa con ese reflejo primario? Se va, ¿no? Empieza a disminuir, empieza a desaparecer, ¿ya? Y entonces es ahí donde vamos adquiriendo, ¿no? Nuevas habilidades motoras, como por ejemplo que le permita, ¿no? Ya mantener, ¿no? La cabecita, que le permita sentarse, ¿no? Al mismo tiempo ya aparece la deglución voluntaria a los 6 meses, ¿no? Ya que esto le va a permitir al niño, ¿no? Recibir alimentación de texturas blandas, ¿ya? Y como les decía, una vez más, no tiene ese sostén cefálico, ¿ya? Normal. Entre los 7 y 8 meses, ¿ya? Va igual, ¿no? Modificando, modificando gradualmente ya, ¿no? La consistencia debido a los hitos que va adquiriendo el niño. Entonces, ya pasamos, ¿no? A otro tipo de texturas, ¿no? Un poquito más picado, más trocitos, ¿ya? Porque ya en esta etapa ya estarán, ¿no? Apareciendo las primeras piezas dentales, ¿no? Y eso va a mejorar la actividad, en este caso rítmica, ¿no? De la masticación, ¿ya? La fuerza, la eficacia y bueno, esto va a tener un efecto positivo, obviamente, en la mandíbula, ¿ya? Aquí, pasando al otro criterio, es el desarrollo gastrointestinal, que es el protagonista principal, ¿ya? El sistema gastrointestinal, pues, a partir de los 6 meses, ya desarrolla ciertos mecanismos funcionales que permiten ya metabolizar alimentos diferentes a la leche materna, porque recordemos que la leche materna, aparte de todos los nutrientes que tiene, de los factores bioactivos, eh, contiene también, bueno, más que todo, ¿no? Es de muy buena biodisponibilidad, ¿ya? Aceptabilidad, ¿ya? Pero tiene
ciertos factores que hacen, ¿no? Que el bebé asimile, ¿ya? Asimile lo que es la leche materna, a pesar de que se encuentra, ¿no? Fisiológicamente ya inmaduro, ¿no? Pero mediante la leche materna eso va a permitir, ¿no? De que él pueda, ¿no? Absorber todo, ¿ya? Entonces, como está ahí detallado, ¿no? Hay una producción óptima de enzimas, de bilis, de sales, mejora sobre todo el tono del esfínter esofágico inferior, aumenta ya lo que es el ácido clorhídrico, ya, la capacidad gástrica, que desde el primer mes, ya, esta va aumentando gradualmente, lo que le permite ingerir mayor cantidad de alimentos, ya, y hay esa madurez, ¿no? Esa madurez en la motilidad gastrointestinal, ¿ya? Ya hablamos, ¿no? Que mejora el tono del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y recordemos que, ¿qué va a hacer esto, no? Esto va a favorecer un mejor vaciamiento gástrico, ¿no? Y, y bueno, hay cambios considerables, ¿no? En la microbiota, ¿ya? Después, a partir, ¿no? De esta expresión gradual del niño a diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Como les decía, ¿no? Se producen estos cambios en la microbiota intestinal, ¿ya? Específicamente de las especies bifidobacterias y lactobacillus, que estas van a impedir la colonización de microorganismos patógenos. Recordemos que la leche materna tiene factores antiinfecciosos, ¿verdad? Uno de ellos es la inmunoglobulina A secretora, que tiene ese efecto, ¿verdad? De cubrir todo lo que es la mucosa gastrointestinal, entonces impedir, ¿no? Que los microorganismos se adhieran, ¿no? A las vellosidades. Asimismo, están las proteínas del suero, tenemos a la lisozima, la lactoferrina, ¿no? Que tienen igualmente ese efecto, ¿no? De proteger, ¿ya? Pero, ¿no? A partir de los 6 meses, ya el pequeñito, ¿no? Va adquiriendo todo aquello, ¿no? Que les hablaba, ¿no? De estas especies, para así evitar, ¿no? Una disbiosis. Luego, el siguiente criterio que vamos a considerar es la función renal, ¿ya? Y esto es muy importante, que siempre pasa desapercibido. No desapercibido, sino que no se toma en cuenta y muchas veces antes de los 6 meses ya inician, ¿no? La alimentación complementaria, entonces están sobrecargando. La función renal, ¿ya? Es, como les decía, ¿no? La importancia, ¿no? Del estado de la maduración renal radica en la capacidad que tendrá el lactante de depurar la cantidad de solutos presentes en la nueva alimentación, ¿ya? La filtración glomerular, ¿ya? Del recién nacido también, esta va aumentando. A los 6 meses, el riñón, ¿no? Alcanza cerca de, como ahí nos dice, ¿no? Del 75 a 80% de la función de un riñón adulto, lo que le permite al lactante manejar una carga más alta de solutos, ¿ya? Y bueno, los mecanismos de secreción y absorción tubular alcanzan un mayor grado de funcionalidad, ¿ya? Es por eso que es muy importante, ¿no? Que yo considere estos 3 aspectos cuando estamos iniciando la alimentación complementaria, ¿ya? Y que son con estudios que nos indican que a partir de los 6 meses ya, ¿no? Hay estos cambios que les acabo de indicar. Acerca del desarrollo neurológico, lo que les mencionaba.
¿no? De 0 a 5 meses, el reflejo de propulsión, ¿no? Bueno, ahí indica, ¿no? Tipo de alimentos, ¿no? Exclusivo leche materna o fórmula infantil. En algunos casos es necesario, ¿no? O sea, toca, ¿no? Quizá porque no esté, no haya la mami, ¿no? Eh, toca, ¿no? Leche de fórmula, ¿ya? Pero son en ciertos casos, ¿no? Pero si la mami puede, entonces debe, ¿no? Proporcionarle ese alimento. 6, 7 meses, lo que les indicaba, ¿no? Y a los 8 a 12 meses, ¿no? Ya esos cambios, ya esos hitos, ¿no? En su desarrollo que se puede observar, ¿no? De los 8 a 12 ya chupa, ¿no? La cucharita, ¿no? Con los labios, ya hay un buen control muscular, lleva los objetos, ¿no? Con la mano, perdón, lleva objetos con la mano, ¿ya? Y lleva la boca, ya hay movimientos rotatorios, ¿no? Entonces, por eso es que la consistencia va, ¿no? Va cambiando, ¿ya? De 6, 7, como decíamos, alimentos muy blandos, ¿no? Semisolis, purés, papillitas, ya de 8 a 12 ya un poquito más picados, trocitos, ¿no? Ahora, en el desarrollo gastrointestinal, ¿no? 4 aspectos a considerar que les apunte ahí, ¿no? La cavidad oral, ¿no? Que, bueno, en la anterior diapositiva ya brevemente mencioné, ¿no? Y hay una deglución voluntaria, la cialorrea va disminuyendo, aparición de la dentadura temporal, ¿no? O de leche, empiezan como dijimos, ¿no? Las erupciones en el esófago, ya hay esa, ¿no? Madurez, ¿no? En el esfínter, ¿ya? En el estómago, ¿ya? Eh, ya hay, ¿no? Cambios considerables. Y sobre todo, ¿no? En el intestino delgado que mejora, ¿no? Esa barrera mecánica ya por sí sola. Y no nos olvidemos de la capacidad gástrica, ¿ya? Por eso es en función a ello que cuando realizamos las recomendaciones de alimentación complementaria, yo debo considerar aquello. Ahora, ¿qué pasa si no inicia la alimentación complementaria? En muchos países, el periodo de la alimentación complementaria es, es el momento donde existe un pico de incidencia en cuanto al retraso en el crecimiento, a la deficiencia de micronutrientes y infecciones, ¿ya? Entonces, sí hay consecuencias si la introducción es temprana y si la introducción es tardía, ¿ya? Cuando es muy temprana, dijimos, ¿no? Hay ese daño, ¿no? Renal por la sobrecarga de solutos, ¿no? Hay esa inmadurez fisiológica, ¿no? Y no está el niño listo para aquello, ¿ya? Después hay riesgo también de enfermedades crónico-degenerativas, ¿ya? Y bueno, cuando ya la introducción es tardía, también, ¿no? Tenemos los cuadros de trastornos, ¿no? En la deglución, desnutrición, deficiencia de nutrientes. Sé bien que tienen clase, chicos. Bueno, voy a terminar con aquellos que quizá no tienen clase y el siguiente lunes brevemente hago un repaso de esto y empezamos a hablar de la suplementación, ¿ya? Así que pueden desconectarse, no quiero perjudicarles a los que tienen clases, ¿ya? Alina, por favor, ¿será posible que nos puedes facilitar estas diapositivas, los que no nos vamos a quedar acá porque tenemos investigación? Sí, retírense, no hay problema, sí, el próximo lunes, como tenemos igual reunión, brevemente voy a hablar de esto, igual les voy a citar antes de la retroalimentación de la suplementación, ¿ya?
Pero sí les voy a proporcionar. ¿Ya? Porfa, para estar igual Ya, Alina, repasando. Gracias. Claro, perfecto. Esther. Alina, estaba revisando la guía de salud pública y no tenemos que presentar casos clínicos todavía, ¿no? Hasta que hagamos comunitaria. Sí, 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 sí. En clínica comunitaria, sí, tus Hola. casos clínicos. Salud pública, no. ¿Me escuchas? Ah, ya Eh, ves, sí, se oye entrecortado. ya. Te decía que no tienes que presentar en salud pública casos clínicos. Ya, Hola. Alina, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicas. Bueno, aquellas que tengan clases pueden ir retirándose, por favor. No quiero perjudicarles. Me imagino que los que se están quedando no tienen clase, ¿verdad? Sí, sí, Alina. Ya, perfecto. Entonces, ya, porque igual les voy a proporcionar el material y pueden igual, ¿no? Repasarlo, pero no quiero que se perjudique. Bueno, entonces ya, con ustedes termino esto. Ya, entonces, un momentito, la lista me estaba escribiendo. Denme un minutito. Ya, ahora sí, continuamos. Bueno, como les decía, ¿no? Existen problemas si la introducción es temprana y si la introducción es tardía, ¿ya? Y eso es algo que nosotros debemos respetar, ¿no? A los 6 meses y además considerar que las prácticas, o sea, que existen actualmente prácticas deficientes, uno, de lactancia materna y dos, de alimentación complementaria, ¿ya? Es por eso muy importante que de cierta forma yo esté como un radar en mi centro, ¿no? Si veo, por ejemplo, no tengo nada que hacer, que si yo estoy en clínica de salud pública, me cambiaron las actividades y tengo mi material de alimentación complementaria y veo en la sala de espera, ¿no? A mamás con sus pequeñitos, ¿no? Que están en esa etapa. Bueno, pues voy y les doy consejería de alimentación complementaria, ¿no? O, como les decía, ¿no? Una deficiencia también hay, ¿no? En lo que es la lactancia materna, ¿no? Exclusiva, ¿no? No parcial, ¿ya? Porque muchas veces a modo parcial, pues ya van ahí introduciendo los alimentos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que yo eh, sepa, ¿no? Llegar con la información correcta para asegurar, ¿no? Asegurar la salud de este niño, ¿ya? Ahora, requisitos de la alimentación complementaria. Esta debe ser oportuna, ¿ya? Debe ser adecuada, segura e inocua y perceptiva, ¿ya? Ahora, cuando digo oportuna, ¿ya? Pues me refiero, ¿no? A que inicia cuando las necesidades de energía y nutrientes sobrepasan, ¿no? Las que proporciona la leche, adecuada, ¿no? Para la etapa, ¿ya? No es lo mismo, sabemos, las necesidades de un niño, de un pequeñito de 6 meses a de un año y medio a 2, ¿verdad? Ahí va cambiando, ¿no? No considerablemente, pero sí, tenemos también que recordar la capacidad gástrica, ¿no? Entonces, por eso debe ser adecuada. Segura y no, y esto es fundamental, ¿no? Que el niño tenga, ¿no? Su propio platito, su propio utensilio, su
propio vasito, ¿no? Y bueno, todo lo que concierne, ¿no?, a la inocuidad alimentaria. Perceptiva en el sentido de que no solamente cuando hablo de alimentación complementaria, debo centrarme en qué alimento debe recibir el niño, sino también en quién lo da, cómo lo da, dónde lo da, ¿ya? Debe ser, ¿no?, un momento grato para el niño, ¿no? Ofrecida con afecto, ¿no?, con cariño, ¿ya? A veces es a veces vemos, ¿no?, en las instituciones que por la falta a veces de personal, ¿no?, a los pequeñitos, ¿no?, cuando ya es hora de almuerzo, bueno, pues les están ahí embutiendo la comida, ¿no? Y están llorando, ¿no? Entonces, a veces, bueno, eso es porque no hay personal, ¿no? Y toca, ¿no?, darles así, porque a veces cada pequeñito se toma también su tiempo, ¿no? Y bueno, ese es otro tema. Pero debemos, ¿no?, a las mamis, ¿no?, porque son las mamis, ¿ya?, o al tutor, ¿no?, o a la familia en sí, aconsejarle, ¿no?, que sea un tiempo de tranquilidad, ¿no?, donde el niño descubra, ¿no?, esas texturas de las que hablábamos, esos nuevos sabores, ¿no? Y sobre todo ofrecida con afecto, ¿no? Ahora sí, propiamente del olfato, ¿no? Frecuencia, alimentación, densidad y utilización biológica. No se vayan a olvidar. Alimentación complementaria, y debo acordarme de esto, ¿no? Del olfato. Primero, la frecuencia, el número de comidas que recibe en el día, ¿no? 2 a 100 comidas, ¿no? Pero esto depende, ¿no?, de la etapa, ¿no?, en la que está el niño. ¿Qué debo considerar para esta frecuencia? La disponibilidad de alimentos, ¿ya? Siempre debemos centrarnos en el contexto, ¿ya? No puedo decirle a la mamá, qué sé yo, X alimentos, por ejemplo, no sé, quinoa, digamos, ¿no? Quinoa roja, ¿ya? O galletas de, qué sé yo, ¿no?, de chuño, ¿ya? O otro tipo, ¿no?, de alimentos, ¿no? Carne de llama, sí o sí tiene que consumir, ¿no? Cuando la mamá no, por ahí no dispone de aquellos alimentos, no cuenta con aquello, ¿ya? Puede ser por el costo, ¿no? Que generalmente es eso, ¿no? O puede ser por la falta ya de conocimiento y ya eso puede ser subsanado, ¿no? Pero debo siempre considerar esa disponibilidad con la que cuenta, y no solamente la disponibilidad de alimentos, sino también, ¿no?, de menaje, ¿no?, de los utensilios. También si tienen, ¿no?, gas, muchas mamás, uno les dice, no, debe preparar, te dicen, no tengo gas, ¿no? Apenas tengo una hornalla y ya, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, uno debe indagar todo aquello. Conocimientos de la madre o tutor o de la familia es muy importante, ¿no?, para que comprenda, ¿no?, aquello. Los alimentos que tiene el niño disponibles igual para picar, ¿ya? El saneamiento ambiental es muy importante, ¿no? Recomendar a la mamá que debe hacer, ¿no?, un esfuerzo, ¿no? Porque el agua, ¿no?, con la que prepara sea un agua segura, ¿no?, un agua tratada. La A, de cantidad de alimentos según la edad, ¿no? Entonces, acá es un detalle, ¿no?, proporcionado por la licenciada Belmonte, ¿ya? Que nos habla, ¿no?, en detalle, ¿no?, por etapas de lo que debe recibir, ¿no? Y ya esto en medida casera, ¿no? De la YEPI nutricional igual tenemos, pero en cucharas, ¿ya? Ahora, dijimos, inicia a los 6 meses, no antes, no después, ¿ya? Y es un proceso, la OMS nos dice, ¿no? Es un proceso, o sea, progresivamente yo voy sumando cada semana, especialmente sexto mes cumplido, cada semana voy aumentando, ¿no?, ciertos alimentos. La primera semana, los alimentos permitidos, como ustedes ven ahí, son la papa
el camote, ¿ya? Y obviamente la leche materna. Y en esa consistencia, ¿no? Papillita o puré. Frecuencia 2 veces al día. Cantidad 3 cucharas, ¿no? Para la segunda semana le sumo, ¿no? Le aumento lo que son los cereales y las frutas, ¿no? El cereal como arroz y maicena, ¿ya? Obviamente que cocido, por favor, ¿ya? Las frutas, las que ven ahí, ¿no? Papaya, plátano, manzana, pera. Y ya iniciamos con la administración del NutriBebé. No debemos dejar de lado, por favor, en la alimentación complementaria al NutriBebé, ¿ya? Este complemento nutricional, pues, tiene muchas bondades, ¿ya? Eh, tiene desde macro, micronutrientes, es completo, ¿ya? Además viene de distintos sabores y es fácil, ¿no? En su administración. Ahora, la segunda semana es igual que la primera, ¿no? Son 3 cucharas, ¿no? 2 veces al día y consistencia de papillita o puré, ¿ya? Entonces, yo debo, ¿no? Fijarme de que no debo en esta parte, ¿no? Eh, fallar, ¿no? En las recomendaciones puntuales de cantidad y frecuencia, porque a veces, ¿no? Pasa que es una alimentación complementaria deficiente porque no consideramos, ¿no? La frecuencia, ¿ya? En cuanto a la consistencia puede estar muy diluida, ¿ya? Entonces eso va a convertir, ¿no? A la alimentación complementaria en un déficit, ¿no? Para el niño, ¿ya? Entonces, ya saben, progresivamente, ¿sí? Con calma, no nos adelantamos. Tercera semana le aumento, ¿no? Alimentos permitidos, ¿como cuáles? Zapallitos, zanahoria y remolacha, ¿ya? Leche materna y continuamos con el NutriBebé, pero ya la tercera semana ya son 5 cucharas, ¿no? Y la frecuencia 3 veces al día. Consistencia de papilla o puré, ¿ya? Ahora, también, ¿no? Otro dato que es importante, ¿no? Ustedes también pueden indagar, ¿no? Sobre las frutas y verduras denominadas agroecológicas, ¿no? Que en su cultivo y hasta en el tratamiento de las semillas no estuvo, ¿no? En contacto con herbicidas, pesticidas, ¿no? Que eso va igual a la larga causando, ¿no? Disrupciones endócrinas, ¿ya? Entonces, por ello es muy importante, ¿no? Optar, ¿no? Por aquellas que son orgánicas, ¿no? Como dicen, agroecológicas, ¿ya? Y que en nuestros mercados de Bolivia, no en Cochabamba, existen puntos así agroecológicos en la mayoría de los mercados, ¿no? Esos puntos verdes que, eh, bueno, son de fácil accesibilidad, ¿ya? Entonces, eso es algo, ¿no? A considerar también, ¿ya? Para la cuarta semana ya aumentó lo que son las fuentes de proteína como tal, ¿no? Que es la carne de res, ya el pollito y el tamaño es del puñito de bebé, ¿no? La cantidad sigue siendo la de la tercera semana, ¿no? Ya 5 cucharas, ¿no? Frecuencia 3 veces al día, consistencia papillita o puré, ¿ya? Ahora, a partir de los 7 meses, ¿no? Me olvidaba otros datos, ¿no? Antes, ¿no? De los 7 meses, no añadir azúcar, ¿ya? Después, salvo en ciertas situaciones especiales, ¿no? Pero como, o sea, ciertas situaciones intrahospitalarias que requieran, ¿no? Entonces, ya, vale. Pero como esto es algo extra hospitalario, entonces no, ¿ya? Porque recordemos que el azúcar no tiene, ¿no? Esos efectos, ¿no?
nocivos a la larga, pero además que, como hablamos a detalle, ¿verdad?, del desarrollo gastrointestinal y de qué pasa con la microbiota, ¿no? Entonces, ¿para qué, no, desde tan temprana edad acidificar el cuerpo de pequeñito? O sea, no, ¿por qué esa maldad, digamos? No. Ahora, con respecto a la sal, si bien hay eh, muchos autores, ¿no? Encontramos en la literatura que indican, ¿no? Sal, no, o sea, añadir, no, ¿ya? Pero debemos tener en cuenta que en nuestro país, por normativa, la sal está enriquecida con cierto mineral, ¿verdad? Que, bueno, ustedes saben, ¿no? Es yodo, ¿no? Y, y que un poquito, ¿no? De sal, ¿no? Eh, sí debiéramos, ¿no?, incluir. ¿Por qué? Porque nuestros suelos en Bolivia carecen de yodo, ¿ya? Por esa razón, ¿sí? Obviamente, no en exceso, no salado, ¿no? Pero un poquito, ¿no? Ahora, claro, ustedes dirán, ¿no? ¿Qué es un poquito, no? Una pizca, ¿no? Menos, y eso también, ¿no?, se presta a controversias, ¿no? Porque definir una pizca es, no, lo que para mí puede ser tal, ¿no? Tal cantidad, para otra persona puede representar otra cosa, ¿no? Pero sí se recomienda, ¿no? Al menos en la práctica del noveno, ¿no? Eh, hablaban de aquello, ¿no? De que sí se debiera, ¿no? Por esa razón que les doy, ¿ya? Ahora, de 7, además que en el IEPI nutricional recomienda, ¿ya? El añadido de sal, ¿no? Cantidades así mínimas, ¿ya? Por otro lado, de 7 a 12 meses, ya ahí ven, ¿no?, el detalle de alimentos permitidos, ¿no? Y ya se va, ¿no?, un poquito más aumentando, ¿no? Aumentamos hígado de pollo, podemos aumentar charque, conejo, cordero, ¿ya? Recuerden, ¿no? A los 6 meses, ¿no? Ya todo papillita, ¿no? Papillita, picado, ¿no? Después seguimos, ¿no?, con papillita tipo puré, pero aquí ya a los 7 meses ya trocitos más pequeños, picaditos, ¿no? Aplastaditos, ¿no? Por lo que vimos, ¿no? De que en esa etapa pues, ya hay, ¿no? Es la erupción de las primeras piezas dentarias, ¿no? Entonces, ya hay esa actividad rítmica, ¿no?, en la mandíbula. Entonces, debemos también, ¿no?, al niño ayudar a que aquello se afine, ¿no? Y bueno, en cuanto a los cereales, ya aumentamos, ¿no? La quinoa, la avena, el maíz, ¿no? Cañagua, amaranto, trigo, ¿no? A no ser que ya hay antecedentes en la familia, ¿no?, de lo que es intolerancia al gluten, ¿no? Porque recordemos, puede tener esa base inmunológica. Entonces, si yo sé que hay esos antecedentes, entonces mejor ahí le quito, ¿no? De su lista de alimentos permitidos. Tubérculos, la yuca, la gualusa, la racacha, leguminosas a partir de los 9 meses, ¿no? Verduras, las que ustedes ven ahí, ¿no? Haba, arveja, ¿ya? Las frutas, ya un poquito más vamos a diversificar. La frecuencia, ¿no?, debe comer de 5 veces al día, ¿no? 3 comiditas principales y 2 meriendas. Se recomienda que las 2 meriendas sean el NutriBebé solo o el NutriBebé acompañado con alguna otra preparación, ¿ya? Ahora, papillas, ahí hay un detalle, ¿no? De qué papillas puede, ¿no? Hay un sinfín, ¿no? Pero esa es la razón, ¿no?, de enseñar a la mamá y de que en mi material yo tenga, ¿no?, lo que les digo. Esa opción, ¿no?, de facilitarle a la mamá, ¿no? Más variedad, ¿ya? Por ejemplo, una papilla mixta de quinoa con habas secas, ¿ya? Eso también aumenta la densidad energética. Por ahí el niño está con peso bajo, ya eso le va a ir muy bien, ¿no? Papillas astringentes para la diarrea, ¿no? Incluso este tipo de papillas también podemos mezclar con el NutriBebé, ¿ya? Y bueno, la alimentación, como ustedes ven,
ahí en las imágenes, no debe ser variada con todo lo que ya les había indicado antes. Ahora, alimentos prohibidos antes del año. Por ese efecto, ¿no? Que tienen, ¿no? Que son causantes, ¿no? De reacciones alérgicas, ¿ya? Tenemos a los lácteos y derivados, las frutillas, los huevos, pescados, los frutos secos, los cítricos, el kiwi, chocolate y el tomate, ¿ya? Entonces, estos están prohibidos antes del año y yo debo enfatizar también en aquello, ¿no? Ahora, de 12 meses a 24 meses, ¿no? A 2 añitos, ¿ya? Los trocitos, ¿no? Entonces, o sea, ya, un poquito más, ¿no? Son pequeñitos, ¿no? Pero ya, ¿no? Ya puede, como dijimos, los lácteos, huevos, ¿no? Las oleaginosas, pescados, ¿no? Vegetales, ¿no? Ya vamos incrementando algunos, ya como el brócoli, coliflor, ¿ya? Y acá lo interesante, acá en los, ay, perdón, acá, o sea, cuando ya 7 meses, ¿no? 7 cucharas, ¿no? Y así vamos aumentando una, ¿no? Por mes, ¿ya? Así llegar hasta los 12 meses, hasta las 12 cucharas, ¿ya? Ahora, a los 12 meses ya son 12 cucharas, ¿no? Hasta llegar, dice, hasta las 15 cucharas, hasta los 2 años, ¿ya? Eso nos dice la IEPI, ¿ya? Ahora puede ser hasta las 20 también nos recomiendan, ¿no? Pero en la IEPI nos hablan de 12 a 15, ¿ya? Cucharas por comida, ¿ya? Hasta los 2 años, ¿no? Y 5 veces al día, esa es la frecuencia, ¿ya? Siempre 3 comidas principales y sus merienditas. Ahora, perdón aquí, de 2 a menores de 5 años, ya puede todos los alimentos mencionados anteriormente, ¿ya? La frecuencia, las 5 veces al día, ese es un dato que nunca debemos olvidar, ¿ya? Y entre las comidas debemos proporcionarle una frutita, ¿ya? O en el IEPI nos indica, ¿no? Pan, pero si a este pan le ponemos, bueno, le damos un valor, ¿no? Agregado, que sé yo, pancito de quinoa, pan de avena, ¿no? Entonces ya tiene ese plus, ¿no? Eh, ya, ¿no? A la cantidad, ¿no? 15 cucharas, ¿ya? De comida hasta llegar a las 25 cucharas hasta los 5 años, ¿ya? Y en cuanto a la densidad energética, las sopitas deben ser espesas y el plato principal siempre debe ser el segundo. Ahora, los caldos no están recomendados, ¿ya? Porque los caldos son eso, ¿no? Caldos líquidos, ¿no? Y si es sopita, ¿no? Estas deben ser espesas, ¿no? Por ejemplo, las lagüitas, ¿ya? Las cremas, ese tipo de sopas, ¿no? Pero de preferencia es el segundo, que va a ser el plato principal. Aquí tenemos otro detalle de la frecuencia y cantidad. Esta cartilla la tienen en el Classroom, ¿ya? Ahora, en cuanto a la fibra, ¿qué nos dicen en cuanto a la fibra? ¿Cuánto debe consumir un pequeñito? Hay muchos autores, ¿ya? Pero la mayoría nos indica, ¿no? Que no debe pasar, no debe sobrepasar de 5 gramos al día durante el primer año de vida, ¿ya? Porque este exceso, ¿no? De 5 gramos al día durante el primer año de vida, ¿ya? Puede interferir, ¿no? Si nos excedemos en fibra, puede interferir en la absorción de ciertos nutrientes como hierro y zinc, ¿verdad? Entonces, ese es un dato, ¿ya? A considerar. Hablábamos, ¿no? Del FADO, hemos hablado de la frecuencia, hemos hablado de la alimentación y ahora la densidad energética. Y cómo debe ser, ¿no? O sea, aquella que nos aumente, ¿no?
las calorías, por ende nos van a aumentar los demás macronutrientes, ¿ya? Debe ser lo más espeso de la olla, ¿ya? También, cuando hablamos, ¿no?, de peso bajo, de niños con desnutrición, le aumentamos, ¿no?, una cucharilla de aceite en cada comida. Utilizamos verduras, aquellas, ¿no?, que son de color intenso, amarillas, anaranjadas, verdes, ¿ya? También debemos recurrir a las leguminosas como las habas, las arvejas secas y realizar mezclas vegetales. Es muy importante que, como parte de nuestra consejería, recurramos a esta alternativa de las mezclas vegetales que suele ser de mayor accesibilidad para la mamá. La utilización biológica. Esto hace referencia a todo lo que tiene que ver ya con la limpieza, con la higiene, ya tanto de la madre, ¿no? De la madre o el cuidador, de los alimentos como tal, de esa, ¿no? Garantía, ¿no?, que tienen que tener estos alimentos, ¿no? Que no estén contaminados, ¿ya? Que sean tratados con agua segura, ¿ya? Es muy importante. Y bueno, como les indicaba, ¿no?, el niño debe comer en su propio platito, con sus propios cubiertos, su propia tacita, ¿no? Debe ser un momento de tranquilidad, ¿no? Y debe ser adecuada en cantidad y calidad, ¿no? Y siempre resaltar, ¿no?, aparte de los alimentos que no puede comer antes del año de vida, también, ¿no?, incluir las gaseosas, incluir todos los procesados, ¿no?, desde jugos hasta otro tipo de procesados como galletitas, ¿no?, las golosinas, chicles, ¿ya? Porque no son para nada saludables y solo tienden a acidificar el cuerpecito del pequeñito, ¿ya? Aquí es una cartillita, ¿no?, con lo que anteriormente ya se mencionaba. Aquí está como una infografía, ¿no?, de alimentación complementaria. Aquí está otra, ¿no? En el internet hay buenas ideas. Ya esto se extrajo del internet y bueno, pues se quitó algunas cosas y se adaptó con los datos de la IEPI, ¿ya? Y claro, faltó a algunos, ya, por el espacio ya no había, ¿ya? Pero también, ¿no?, pueden recurrir, hay muy buenas ilustraciones que ustedes las pueden adaptar, ¿no? Y bueno, esto es del Ministerio de Salud, ¿ya? Eh, También pueden ustedes diseñar algo parecido, ¿no?, para hablar de la alimentación saludable y la que no es saludable, ¿no? Son sugerencias, ¿no?, que les doy. Y bueno, con esto terminamos, ¿no?, con esta cita, ¿no?, que nos dice que amerita tiempo, ¿no?, la alimentación complementaria para que el pequeñito se acostumbre a las texturas y sabores. Esa es la bibliografía que utilice, ¿ya? Y bueno, eso sería, ¿ya? Entonces, ¿tienen hasta acá alguna pregunta? Alina, buenas noches. Sí. Sí, yo tengo una pregunta respecto a la alimentación complementaria. Eh, a partir de los 7 meses se puede implementar las legumbres, ¿verdad? Las leguminosas. Según lo que A partir de los 9 meses. Ay, ya. Es que eso no lo tenía claro. Entonces, pero cuando dijiste, ¿verdad? Entonces, las mezclas vegetales o papillas energéticas, eh, a partir de los 9 meses se puede hacer esa combinación de habas secas con papita o con Sí, camote.
Sí, precisamente, ¿no? Por ese componente, ¿no? Alergénico que pueda desencadenar en el pequeñito, recomiendan, ¿no? A partir de los 9 meses. Ok, está bien, esa era mi duda, entonces igual se puede seguir dando papillas a partir de los 9 meses. Sí puedes, ¿no? Pero lo ideal sería también que alternes, ¿no? No solamente papillas, porque recuerda que eh, debemos ayudar al niño, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está el niño masticando, ¿no? Ya tiene, ¿no? Ese manejo, ese control, ¿no? De la mandíbula inferior, ¿verdad? Ya le están saliendo sus piecitas dentarias, ¿no? Entonces debemos ayudar, ¿no? Con las texturas que sean favorables, ¿no? Para que el niño trabaje, ¿no? Esa parte mecánica, ¿ya? Porque si solo le acostumbramos a papilla, 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 ¿no? Entonces puede ser contraproducente en ese sentido, ¿ya? Por eso debemos alternar, ¿ya? Está bien, sí, así es. Gracias, Alina, muchas gracias. Ah, muy bien, de nada. ¿Alguien más tiene al- alguna otra pregunta? Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí. Bueno, no solamente recalcar, ¿no? También que lo que decías, ¿no? De las tazas, de la media taza, todo eso. Bueno, yo, digamos, comprobado que 6 cucharitas hacen media taza, 16 haz una taza, ya está comprobado, ¿no? Que es verdad de las cucharitas o una taza, ¿no? Está comprobado, que no hay que dudar que si eso no es. Ah, ya, 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 ya. Bueno, lo de las cucharas, ese es el dato que maneja el Ministerio de Salud en el IEPI nutricional, lo de las cucharas, ¿ya? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, Eso sí, pero realmente yo pienso que es mejor, como mamá, yo digo, manejar la mantequilla regia a la tacita, porque exacto, estar contando es muy tedioso, se te olvida o no. Entonces mejor la tacita, ¿no? Es mejor, exacto, ¿no? exacto. Sí. Sí, sí, es más práctico, de hecho, ¿no? Pero como se nos requiere, ¿no? Que apliquemos, ¿no? Lo que es el IEPI, entonces debemos hablar de las cucharas, ¿no? Pero si hacen esa relación a tazas, también estaría perfecto, ¿no? A veces también depende, ¿no? Como la mamá a veces lo ve, ¿no? Muchas veces ha pasado, ¿no? De que, no, yo no uso esa taza, digamos, ¿no? Mantequillera, no, yo no sé qué es, digamos, no pasa, ¿ya? A pesar que es una marca conocida, ¿ya? Y te dicen, no, ¿ya? Pero cuando le hablas de cuchara, así, cuchara y así, entiendo, ¿no? Entonces, por eso hay que ver siempre el contexto, ¿sí? Cuando ustedes ya están dando la consejería, vean siempre, ¿no? El contexto. Si les es familiar la taza, entonces con la taza, ¿no? O si no, simplemente con la cuchara, porque disponen, ¿no? En casa de su cuchara, ¿no? Entonces, eso es en cumplimiento, ¿no? A lo que indica, ¿no? La normativa. Ya ustedes en la práctica como tal van a ver que ya van a agarrarle, ¿no? Como dice Lucía, ¿no? Esa practicidad, ¿no? De términos y ya lo van a ir relacionando, ¿ya? Hola. Sí, Alina, está todo bien explicado, ¿no? Ok, ok, muy bien. Entonces, no, tampoco se olviden, ¿no? Que a partir ya de bueno, ¿en qué momento inicia, ¿no? La alimentación complementaria, cómo inicia, a veces, ¿no? Es pregunta de examen, ¿no? ¿Con qué alimentos? Todo eso, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? En los materiales que ustedes tienen, ah, para dar consejería, no se olviden recalcar siempre de los alimentos que tienen prohibidos, ¿ya? Pasa que muchas veces no está en su material, ¿no? Que ustedes lo tienen ahí impreso, ¿ya? Por eso en el Classroom está, ¿no? Está completo. Pueden usar, ¿sí? Ese material
ya está con visto bueno. Ahora, claro, si quieren diseñar otro, y está bien, solo que van a tener que subir para su revisión, pero no se olviden siempre de citarle a la mamá los alimentos que no puede consumir antes del año, ¿ya? Y siempre es bueno también explicarle por qué, porque muchas veces solo le decimos, no, no puede, ya, ¿no ves? Y la mamá, pues, que viene la vecina o viene alguien y le dice, no, sí, ¿quién te ha dicho eso, no? Entonces, tú dale, ¿ya? Entonces, por eso es ya necesario, ¿ya? Como tampoco se olviden que a partir de los 7 meses, hay que, ¿no? Agregarle también una cuchara de hojas verdes, ¿no? De hacer espinaca, apio, ¿ya? Para proporcionar, ¿no? El hierro que necesita el pequeñito, ¿ya? Eso es a partir de los 7 meses, van aumentando, ¿no? Eso sería en cuanto al FADO, ¿ya? Y Y, la alimentación complementaria. Dime, Lucía. y bueno, también recomendar también siempre la cucharita de aceite, ¿no? Que nunca falten las papillas. Exacto, exacto, ¿no? Sí, si estamos en consejería, sí, ¿no? Es eso, recomendar siempre. Ya, como les decía, ¿no? Hay ciertos alimentos, ¿no? Que la D de densidad energética, ¿no? Aquellos alimentos que van a incrementar esa densidad, ¿no? Como son, ya hablamos, ¿no? De darle lo más espeso de la olla, la cucharilla, ¿no? De aceite, ¿no? Al plato servido del niño, ¿ya? Luego, ¿no? Las leguminosas, esas mezclas vegetales, ¿no? Eso aumentan esa densidad energética, ¿ya? Y más aún si el niño lo requiere, ¿no? Ese es un dato a no olvidar, por favor. Muy bien, ¿alguna otra duda? Alina, una pregunta. ¿Esto, lo que explicaste, también va a entrar al examen parcial? Eh, bueno, esto está en lo que es el IEPI nutricional, ¿no? Como alimentación complementaria, así está, ¿no? Entonces, puede ser que entre, ¿no? Porque la licenciada eh, saca, ¿no? De todo un poco, ¿ya? Tanto para clínica, salud pública, administración, ¿no? Entonces puede ser, ¿no? Como les decía, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que es a qué edad inicia y con qué alimentos o qué alimentos son alergénicos, ¿no? Entonces, son datos que ustedes deben revisar. Ya, eso está en el IEPI, por si acaso. En el Ya está bien. IEPI y también tienen en el Classroom uno que se corrigió conforme a este material que les mostré. Es una cartillita que tiene imágenes de alimentos. No es la otra cartilla del ministerio, es una cartillita, ahí van a revisar. Y ahí está igual a detalle. Si pueden, si gustan, pueden imprimir eso, que igual les sirve para su consejería. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Alina, con respecto a los casos clínicos, Sí. eh, yo estoy haciendo de una mujer que ha dado a luz, entonces ha tenido una cirugía y toma en cuenta, porque está en etapa de lactancia, ¿no? Entonces toma en cuenta eso de aumentar 500 kilocalorías al momento de hacer los requerimientos. Pues sí, tendrías que tomar eso, ¿no? Pero creo que tú me escribiste, ¿verdad? Mil disculpas, es que ayer me quedé un poquito tarde revisando un caso clínico igual y, Ah, y esta mañana estaba muy atareada y no pude responder y creo que sí leí de una mujer embarazada, ¿verdad? Que está no, perdón, una mujer, no, perdón, con una obesidad, puérpera. puérpera con obesidad, ¿verdad? Sí, sí, Eh, en el caso de la puerpera con obesidad, yo como vi que tenía obesidad, entonces no tomé en cuenta lo de los 500 kilocalorías,
kilocalorías y además lo que me salió es cerca a 2000 kilocalorías para ella. Pero hay otra paciente que ella es normonutrida, entonces en ella sí se tomaría en cuenta las 500 kilocalorías, ¿no? Sí, sí y no. Es que para un caso clínico tienes que ver todo, ¿no? Su peso, digamos, con qué peso antes del embarazo, ¿no? Hace cuánto estuvo con ese incremento, si tiene algunos antecedentes, ¿no? Eso hay que ver también, ¿no? Tendrías, ¿no? Que revisar aquello. Ah, ya, no, ella ha sido siempre gordita. Sí, ha comenzado así su embarazo. Ya habría que ver también, ¿no? Si tiene laboratorios, cómo está la hemoglobina, bueno, bueno, parte de la serie roja, ¿no? Hematocrito, glóbulos rojos, ¿no? Porque puede, ¿no? Sabemos, ¿no? Que puede ser una persona con obesidad, pero puede presentar anemia, ¿no? O sea, Ujú. eso no le deja exenta de aquello. Entonces, por eso tienes que revisar todo aquello, ¿no? Para hacer, además, si está en la etapa bueno, está en el puerperio, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay, ¿no? Eh, Todavía, ¿no? Ese volumen, ¿no? Que tiene, ¿no? Y que toma su tiempo. Entonces, eso, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Hay que considerar todos esos detalles. Porque puede ser que obviamente que sí necesite eso, ¿ya? O simplemente trabajas con los dos y que te salió, ¿no? Pero una alimentación así, obviamente dieta corriente, ¿no? Normocalórica, ¿no? Pero así bien equilibrada, ¿no? Incrementando ciertos nutrientes, ¿no? En la etapa, por ejemplo, de lactancia, ¿cuánto de calcio requiere la mamá? Ah, ya. Te estoy preguntando, ¿cuánto requiere de calcio? Necesitaría 1000, ¿no? Más o menos. No sé yo. Tienes que averiguar. No, pues 1200. También eso es a veces pregunta de examen por si acaso, ¿ya? Entonces, 1200, ¿no? Entonces, Ah, quizá ahí, 1200. ¿no? Ajá, por ejemplo, por eso es lo interesante de un caso clínico, pues, ¿no? Porque tú vas viendo individualmente, ¿no? Entonces, si está, ¿no? Mamá lactante, no, entonces ya, pues, ¿no? 1200 de calcio, ¿no? Otros nutrientes que quizá, no sé, por esto, como te decía, está con anemia, ¿no? Entonces vas a incrementar, ¿no? Incrementarás el hierro, Ujú. incrementarás un poco la vitamina C, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tienes que ver tal vez en el tema de ayudarle, ¿no? Con el peso, como vas a hacer una dieta, claro, equilibrada, todo eso, no sé, puedes incrementar las proteínas, el tipo de grasas que vas a trabajar, ¿no? Eh, Sería muy bueno que detalles, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Lípidos, no sé, por ahí tú dices, puede ser también una dieta corriente normocalórica, hipograsa, pero no estricta, digamos, ¿no? Un poco hipograsa, digamos, ¿no? La clave sería el detalle de las grasas que tú elijas. Por ejemplo, puede ser ya 23, digamos, ¿no? 22 de lípidos. Y de estos 22, ¿cuánto va a ser de poliinsaturados, ¿no? ¿Cuánto de monoinsaturados, cuánto de saturados, ¿no? Entonces Mm. ahí, ¿no? Tú le das énfasis más en el tipo de grasas, ¿no? Que no sean inflamatorias, ¿no? Porque hay algunas ácidos grasos que son, ¿no? ¿Ve? Proinflamatorios. Entonces, eso tú tienes que revisar. La clave es eso, ¿no? En la selección puntual, ¿no? De cómo uno distribuye tu molécula calórica, ¿no? Eh, en base a lo que te estoy indicando, bueno, te estoy sugiriendo, perdón, y luego todo eso se ve plasmado en tu selección de alimentos, ¿ya? Pero Mm. no vayas a hacer la siguiente, porque muchos ponen, digamos, a ver, ¿qué te digo? Ya 22, digamos, de lípidos y le ponen poliinsaturados, 20, digamos, no, ya 20, digamos, ¿no? 20 poliinsaturados, ¿no? Y lo único que le agregan es una cucharilla de aceite de oliva en su selección de alimentos, ¿no? Pero esa cucharilla de aceite de oliva de un día no va a ser, ¿verdad? Ese 20%, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra fuente, digamos, de poliinsaturados, ¿no?
tienes que ir revisando y también incluir en tu listado de alimentos permitidos, ¿ya? O sea, sí tienes que ir viendo. Ah, Pero ya. no le tendrías que causar un déficit por si acaso, ¿no? O sea, no un déficit calórico, ¿no? Pero revisa sus laboratorios. Tienes que revisar, debe tener ahí en su historial. eh, Simplemente copias esos datitos que tenga, ¿no? Ujú. Y eso Sí, también te va a ayudar. sí revisé, está con una anemia leve A ver, y también entonces, incrementé el hierro en el, ¿qué se llama? En el menú que hice, en la dieta, en el análisis está bien, está de bien. los alimentos. Eso ya tiene que verse desde el requerimiento de micronutrientes, por si acaso, ¿ya? Ah, Si su sí, requerimiento es para una mujer normonutrida, ¿cuánto es el requerimiento de hierro? eh, creo que es 14, ¿no? ¡Ah! 13. Ay, no sé, yo ya. No, Pero para a ver, ella, estaba 29, revisando que era 29. 15 para la madre Mm, lactante. Una mujer, estamos hablando de una mujer normonutrida, ¿no? O sea, en, en situación normal, o sea, una mujer, ¿cuánto requiere? Una mujer adulta. A ver, voy a revisar mi Sí, tabla. acabo de corroborar en mi tabla y ve, dice 29, lo que te decía, 29 requiere de hierro al día, ¿no? De las tablas del Ministerio de Salud, ¿no? Nos dice que requiere 29 miligramos, lo que te decía, ¿no? En el varón es algo de así, 13, 14, por ahí es en el varón, ¿ya? Pero en la mujer, por obvias razones que ya sabemos, ¿no? Ajá. Necesita, ¿no? 29 al día. Entonces, si está con una anemia leve, quizá tengas que incrementar, ¿no? ¿Ve? El hierro. Ah, ya, entonces incremento un 15 más, ¿no? Al 29, entonces sería 30 y 40. Pero esa parte también tú tienes que ver, o sea, bajo qué criterio vas a aumentar 15 más, digamos, ¿no ves? Ajá. Eh, Eso Ah, ya, tienes que ir revisando por eso, ¿no? ya, ya está bien. Ajá, ve revisando, ¿no? Y ya vemos en tu caso clínico cómo fuiste, ¿no? Considerando aquello, ¿no? Porque recuerda que al momento de explicar, lo que no esté en tu caso clínico, ah, tú tienes que explicarlo, ¿no? O sea, lo que no esté por escrito, tienes que defender, ¿no? O sea, tienes que defender lo que tú estás proponiendo y por qué lo estás haciendo. Por eso es muy importante que revises Ah, todos los datos que te estoy indicando, ¿no? Si una mujer normonutrida, ¿no? Una mujer adulta normonutrida requiere 29 miligramos, ¿no? ujú. Pero está ya, bueno, es una mujer ya en etapa de puerperio, ¿no? Y presenta anemia leve, entonces ya quizá le incrementamos, ¿no? Esa anemia leve le vamos a incrementar un poco de hierro, ¿no? Y ahí tú tienes que justificar por qué le has incrementado el hierro, ¿no? ¿Qué tipo de hierro? Todo eso, ¿no? Sí, ah, ya, Eso tienes que detallar, ¿ya? ya, Muy bien. ¿Alguna ya, otra? entonces, Dime. ay, perdón. No, no sé. Entonces, para la otra señora que sí es normonutrida, entonces a ella sí le aumento, ¿no? Sí, tendrías que aumentarle a ella, sí. Ay, ahí en la otra se puede mantener. Ya, Sí, pero ya está bien. o sea, en los dos casos, como te digo, ¿no? Tienes que revisar un poquito más tus antecedentes, ¿no? Ah, ya, sí, yo hice así una dieta corriente. Sí, pero esta dieta es hipocalórica. Es que si está en esa etapa, no puedes ocasionarle un déficit calórico. Recuerda que, claro, por más que la mamá, digamos, no es en ese momento, en ese tiempo, digamos, en tiempo presente no esté, digamos, alimentándose como debe ser, la leche materna continúa, ¿verdad? Produciéndose si es que hay el estímulo, ¿no? De la succión, ¿no? Ujú. Entonces, pero ¿de dónde va, no? De sus reservas, ¿ya?
Pero si la mamá, sí, pero si a la mamá también le provocas, ¿no? Un déficit calórico, ¿no? Así brusco, entonces eso también, ¿no? Va a ir en contra, ¿no? De la salud de la mamá, del bienestar, y por ende va a afectar también al niño, ¿no? Porque la mamá se va a estresar quizá, ¿no? Con una restricción, ¿no? Eh, de nutrientes, ¿no? Ah, ya. Entonces, eso tienes que también considerar, ¿ya? Entonces, normocalórica nomás, ¿no? Pero sí le tiene antecedentes de haber tenido así entre sobrepeso y obesidad desde antes de su embarazo. ¿Con cuánto de obesidad está? Obesidad grado 1. Ah, ya. Pero es que muchas veces el IMC también tienen que recordar, ¿no? Que es subjetivo, o sea, es también bueno recurrir, ¿no ve? A otros parámetros antropométricos, ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado a veces en la práctica que puede salir, según el IMC, con sobrepeso, pero uno ve a la persona y no, ¿y qué pasa aquí, no? O sea, ¿no? Entonces hay otros factores también, ¿no? Que tienes que ir revisando, ¿ya? Pero voy a estar, o bueno, vamos a estar a la espera de tu envío para ver qué tal te sale. Ya. Ya está bien, Muy bien. Alina. Muy Gracias. bien. Antes de terminar, lo que me faltó por recordarles es que, bueno, hablábamos, ¿no? De la lactancia materna y la alimentación complementaria y bueno, nos recomiendan, ¿no? Que en el sexto y octavo mes, ¿no? Primero el niño o niña debe lactar, ¿ya? Y después comer sus alimentos, ¿ya? A partir ya del noveno, ¿no? Entonces es al revés, ¿ya? Primero come sus alimentos y luego la lechecita, ¿ya? Ese es otro dato que siempre se nos va y también se me fue hoy. Muy bien, entonces, ¿tiene alguna otra duda sobre sus trabajos que tienen que presentar? No, parece que no. Bueno, Mm, Alina, dime, Aida. eh, tengo una pregunta, pero no es del avance, no es de las prácticas o ello, sino es respecto a lo que mencionaste últimamente. Eh, a veces podemos ver a la persona que está normal, pero tiene un peso que está fuera del peso ideal. En ese caso se podría usar, bueno, yo he visto ese caso y he usado la circunferencia de la muñeca y de acuerdo a la contextura para poder, de acuerdo a las tablas y bueno, y ahí se puede comprobar que estaba dentro del rango del peso, de acuerdo a su Ex- estatura. Ujú. Exacto, exacto, sí. A eso me refería, a usar, ¿no? Otras referencias antropométricas, ¿ya? Aparte, ¿no? Del IMC. Es muy bueno siempre tener ese respaldo y debemos acostumbrarnos. Y ahora que están haciendo la práctica, lleven siempre su cinta métrica y practiquen con sus pacientes, ¿sí? Obviamente teniendo, ¿no? Los correspondientes cuidados y todo, ¿no? Como tiene que ser, pero les recomiendo, ¿no? De que vayan practicando, ¿no? Los perímetros eh, de cintura, de cadera, ¿no? Vayan haciéndolo, ¿sí? Es algo que les va a ayudar, ¿no? Igualmente, ¿no? Estimen, ¿no? Los cálculos de la talla, ¿no? Hay fórmulas, ¿no? O sea, no fórmulas, perdón, ¿no? Hay ciertas medidas antropométricas que nos permiten estimar, ¿no? Por ejemplo, el de la talla, ¿no? Tenemos la altura de rodilla, ¿no? Uno. Tenemos la media envergadura también, ¿no? Para estimar. Entonces, vayamos. Ahora, si me toca un paciente postrado,
tengo esas opciones, ¿no? Pero siempre vaya, ¿no? Utilizando su cinta métrica, ¿ya? Es algo que solamente practicando van a poder ahí, ¿no? Identificar, ¿ya? Correctamente el tipo de paciente, ¿no? En su evaluación. Alina, Dime, yo sí. perdón que te moleste. Eso, lo último que dijiste sobre otras formas de medición, tengo un poco esa duda de la media envergadura. ¿En qué consiste? Es la medición, el paciente tiene que estar ya sea sentado o, bueno, o recostado, pero del esternón, entre el cuello y el esternón hay una hendidura, ¿verdad? Ujú. Justo de esa parte media, ¿no? El brazo tiene que estar completamente extendido, ¿ya? Hacia, bueno, extendido al lado, ¿no? La parte lateral. Y entonces con la cinta métrica vas, ¿no? Midiendo. En algunos libros nos dicen hasta la base, ¿no? Del dedo medio, hasta la primera falange, ¿no? En la revisión, ¿no? En el manual de antropometría a nivel Bolivia, nos dice que es hasta la tercera falange, ¿ya? O sea, Eh, hasta el pulpejo del dedo, ¿no? sí. Ajá, entonces así tiene que ponerse, ¿no? En esa, ya sea que esté sentadito o echado, ¿no? Pero vas midiendo, ¿no? Por eso tiene que estar, en ese momento, ¿no? Tiene que estar recto, ¿no? Sin movimiento, ¿no? Y por eso es mejor que no haya ni una almohada, nada, ¿no? Atrás. Y vas Ah, midiendo y de ahí sacas, ¿no? Y de ahí, bueno, hay tablas de referencia, ¿no? Y también hay una fórmula, ¿no? Que simplemente cambias, ¿no? Eh, datos, como en toda fórmula, y te da, ¿no? Pero hay otra que ya tiene, ya viene, ¿no? Simplemente tú comparas con la tabla. ya. Dale. Ajá, el resultado, sí. Creo que la licenciada le subió eso de medidas antropométricas. Sí, no voy a revisar para subirles. Bueno, le voy a preguntar a ver qué dice y de ahí subimos. Ya. Está bien, Alina. Gracias. Listo, perfecto. Muy bien, chicas. Entonces, ya saben, mañana entren a su clase, por favor. Esta es su última semana y quizá algunas sí les vaya a cambiar la licenciada y quizá otras se queden, ¿no? En sus instituciones, un rote más o tal vez los 3 rotes, no sabemos, perdón, las que están en hospitales como del Sur, Salomón Klein, Hospital México de Sacaba, con base, rotan entre ellas, ¿no? Y también, ¿no? El hospital de Quillacollo van a rotar entre ellas. Y para el tercer rote, recién una va a salir eh, para que entre la alumna que está, ¿no? En salud pública, ¿sí? En el hospital de Vinto igual se va a rotar. Tú eres hospital Quillacollo, ¿no ves? Vinto. Ah, hospital de Vinto. Pero ahí puedes hacer administración también, ¿no ves? Sí, creo que sí. ¿Ve? Entonces, no, pues ahorita estás clínica, ¿no ve? Entonces pasarías a administración, ¿no? Ah, bien. Y de ahí de administración, entonces quizá alguna de las compañeras que está en el CRIN de Vinto puede ser que le mande, ¿no? A hacer clínica. Eso está por verse, ¿no? Lo que pasa es que en el CRIN de Vinto sí hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, por eso siempre asigna a 2 estudiantes, ¿ya? Pero puede ser, ¿no? Que para el último rote una salga, ¿no? Del CRIN y en este caso tú vayas, ¿no? Al CRIN, ¿no? Ujú. Eh, en, eh, por ejemplo, las alumnas del CRIN, no,
quizás se queden, ¿no? Para este segundo rote en la misma institución, ¿no? Puede ser, ¿no? Dependiendo, eso ya la licenciada lo decide, ¿no? Pero si ella llegara a cambiar, solo va a cambiar a una, ¿no? Del CRIN, ¿no? Solo movería a una para que vaya, digamos, a clínica y tú pasas a administración, pero en el CRIN una se queda, ¿no? Pero eso está por decidir la licenciada. Como les digo, en el CRIN hay bastante trabajo, entonces es más, ¿no? La de salud pública que ven. Ay, ya, ya. Ya está bien. Muy bien. Muy bien, entonces que les vaya muy bien y mañana por fin ingresan a su clase, ¿ya? Cualquier duda, por favor, por inbox y no se olviden de devolver sus trabajos si es que ya fueron corregidos, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud que tengan con respecto a sus prácticas? Por favor, también deben, ¿no? Comentar si es que tuvieran algún percance, algún incidente en la institución. eh, Recuerden, ¿no? Están como practicantes y bueno, mm, tenemos, ¿no? Ciertas responsabilidades, ¿no? Como practicantes, ¿ya? Y, y a veces hay una línea, ¿no? Delgada, ¿no? Y no debemos nosotros pasar, ¿ya? Hay funciones que sí competen a nuestra práctica como tal, que debemos realizar, ¿no? Pero hay quizá otras funciones que ya no ameritan, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes deben, ¿no? Comunicarse con la licenciada, ¿ya? Y es saludable que informen aquello, eh, porque así se aclara, ¿no? Se aclara con la institución cuáles son, ¿no? Las funciones que ustedes tienen, ¿ya? Y por eso la licenciada siempre hace énfasis en aquello, ¿no? No debemos hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé, que alguien le diga cocinar, ¿no ve? O que alguien le diga vas a barrer, o que alguien le diga, no sé, otras cosas, ¿no? Que obviamente alguien dirá, pero no tiene nada de malo. Sí, obvio, no hay nada de malo en hacer esas cosas, ¿no? Pero en una institución cada quien tiene, ¿no? Sus responsabilidades y se supone que hay, ¿no? Personas encargadas para todas aquellas tareas, ¿ya? Entonces su tarea de ustedes ya saben qué tienen que hacer, ¿no? Pero si hay alguna de esas irregularidades, ustedes deben informar, ¿sí? Por el, como les digo, ¿no? Es saludable, ¿no? Para ustedes mismos y también para los futuros, ¿no? Compañeros que igual van a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, siéntanse también en la libertad, no tengan temor, por ahí van a tomar represalias, ¿no? No, ¿ya? No es así. Simplemente es cumplir, ¿ya? Por ejemplo, a mí en noveno siempre me encargaban, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? La institución donde yo fui de entrada, ¿no? Eh, Tú cumples con tu rol, ¿no? Y nada de estar ayudando, nada de estar alzando, qué sé yo, bandejas, ¿no? Cuando estés yendo, ¿no? A visitar, ¿no? Eh, las salas de internación, nada de que estés tú moviendo, pasando la bandeja, los platos, no, me decían, ¿no? Porque no es tu función, ¿no? Entonces, eso me dejaban bien claro, ¿no? No, por algo hay personal y debe hacerlo, ¿no? Lo que tú, o sea, tienes, ¿no? Con mucho respeto, mucha educación, pedirle al personal, ¿no? Por favor, retira la bandeja, ¿no? Por favor, pásale aquello, ¿no? Así, ¿ya? Igualmente cuando vamos a distribuir o estamos de apoyo, ¿no? Igualmente, ¿no? Qué sé yo, la cama 25 le toca dieta hiposódica, ¿no? Sí, tienes que darle de aquella, pero así, ¿no? Pero no involucrarnos, ¿no? De que, yo voy a servir, no, 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 dame, yo voy a pasarle. No está dentro de nuestras funciones, ¿no? Entonces, por eso ahí es esa fina línea, ¿no? Esa delgadita línea que ustedes tienen, ¿no? ¿Ver? Que con mucha sutileza saber tratar, ¿ya? Para que
tengan, ¿no? Ese lugar que corresponde, ¿ya? Bueno, eso era lo último. Muy bien, chicas, nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Gracias. Bien, Alina, gracias. Hasta mañana. Gracias, Bien. Elena. Muy bien, chao, chao.